Bueno, bienvenidos a todos. Creo que ya estamos transmitiendo en vivo. Si queréis, por favor, inventando a mi amigo Manuel Jiménez Caballero, confirmadme que se nos escucha y se nos ve bien. Vamos a ver. Vamos a ver si nos escucháis. Todo perfecto. Nos dice Ceresade. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar, yo creo que no hace falta que os presente a los compañeros que hoy pues, han accedido a participar en este directo sobre el caso Alcácer, directo sin precedentes, porque es la primera vez desde que hemos finalizado nuestra revisión forense que nos permitimos pues, dedicarnos en detalles exclusivos a aclarar determinado tipo de cuestiones. En esta ocasión, de lo que vamos a hablar es de un sinfín de errores y de tópicos, por así decirlo, que han circulado durante mucho tiempo sobre el caso Alcácer en muchos podcasts, en algunos canales, en la propia prensa, por parte de algunos periodistas que a lo mejor no estaban todo lo bien informados que podían. Y nos vamos a dedicar única y exclusivamente a eso. Es decir, no nos vamos a salir de los puntos que vamos a tocar hoy, porque ya como se os ha ido anunciando, vamos a tener más adelante otros directos sobre temáticas concretas. Como ya sabéis, los datos que se os van a dar son datos directos del sumario, no son datos sensibles, no son datos que formen parte de ningún secreto, son datos que muchos ya se conocen a nivel público y, por supuesto, están en poder del juzgado. Y nada, y he decidido pues invitar a 3 compañeros que posiblemente sean de los que más saben a nivel de redes sociales sobre el caso Alcácer. Así que, en primer lugar, bienvenido, Paco. Muchas gracias, Félix. Buenas noches. Yo, de los que más saben a nivel de redes sociales, yo concretamente no, pero sí tenemos ahí a José y a Manu. Muy bien, gracias. Manu, bienvenido también del Rincón del Disidente. Bienvenido. Muchísimas gracias, Félix. Bienvenido por mi parte también a ti, a Triun y a Paco. Un placer compartir la noche de hoy con todos vosotros. Bienvenido también Triun, del canal Triunars, o José para los amigos. Buenas noches, gracias Manu por invitarme al canal. Buenas noches Paco, buenas noches Manu. Y nada, de los que más saben de Alcácer aquí tienes a Manu. Nosotros, por lo menos yo, un mero aficionado al caso Alcácer, ¿no? O sea, gracias por la invitación. Bueno, pues gracias a vosotros, chicos. Sin más y sin mayor dilación, os comentamos que tenemos varios moderadores que están colaborando con nosotros en este directo. Tenemos a Lizzy y tenemos a Jessica, si no me falla la memoria, ¿verdad? Ellas van a cuidar de que, bueno, de que la parte de la interactuación pues sea lo más respetuosa posible, y ya os adelantamos que no vamos a entrar en ningún tipo de detalle morboso, ni vamos a enseñar ningún tipo de fotografía desagradable ni nada. Nos vamos a centrar en aspectos puramente científicos y jurídicos, pero de manera entendible para todos. Hemos configurado un listado de errores que hemos detectado en otros programas, en otros podcasts, en noticias de prensa, etcétera. Y vamos a ir punto por punto, pues yo iré haciendo una serie de comentarios aclarando la información que hasta ahora se pensaba errónea, y cuando hayamos terminado el listado de, pues son 10 puntos realmente, pasarán a comentarlo Paco, José y Manu, y a partir de ahí vosotros podréis preguntar, pero única y exclusivamente, por eso queremos que este directo sea ligero, sobre estos puntos. No nos vamos a salir de los puntos que toquemos. De hecho, iremos poniendo banners en cada uno de los que vamos a tocar. Así que, si os parece bien, pues comenzamos, ¿no? Voy a empezar con el primer banner. A ver, pues ya sabéis que es de las primeras veces que estoy haciendo un directo. Creamos un banner y lo voy a poner en mayúscula o minúscula. Manu, ¿cómo se suelen poner los banners? Pues normalmente como si fuese un enunciado normal, la primera en mayúscula y el resto en minúsculas, que si no parece que estás gritando. Y te aconsejo que pongas el que tiene una rayita al lado, los otros son así de grandes y te cogen toda la pantalla. Félix, lo tuyo es la escena del crimen. Totalmente. Tienes que buscar un auxiliar para estas cosas. Bueno, todos empezar. Vale. El primero de todos, le doy a agregar banner simplemente. ¿Correcto? ¿Se ha agregado? Yo no lo veo. No sé si en YouTube se verá. Ah, vale, lo tengo aquí. Ahora es mostrar. Bueno, ahora directamente. O sea, ya se me ha creado y ahora, ¿cómo lo desplazo? No, dale. A mostrar. Dale, pincha. A mostrar. Ah, vale. Ahí. Ahora.
¿Ya está? Ahora Sí, sí. has puesto el grande por poner un más chiquitito que hay, que tiene una rayita al lado, para que no te coja toda la pantalla, digo. Vale. Bueno, el próximo lo pongo bien. Bien, el primero sobre No los le pinchazos. pidas peras al olmo. El primero sobre los pinchazos a Kelly Anglés, ¿de acuerdo? Ujú. Bueno, comentaros, chicos, que se ha dicho que en el sumario B hay pinchazos y que las intervenciones a Kelly Anglés pues prácticamente son solo tonterías. Me gustaría comentaros que esto es incierto. Cuando se realizaron los pinchazos a Kelly Anglés, que ha sido en dos fases diferentes de la investigación, ¿vale? Una es cuando el caso estaba muy vivo inicialmente, ¿vale? Y otra es ya en una fase un poco más posterior, donde lo que se estaba era intentando encontrar simplemente a Antonio Anglés. Sí, efectivamente, hubo intervenciones telefónicas, eso es notorio y público, a Kelly. Y sí sirvieron para dos elementos fundamentales. El primero de ellos fue para detectar a una persona, que creo que algunos incluso la conocéis, que intentó dar una coartada a Antonio Anglés en cuanto a si participaba o no, si Anglés o no estaba presente o estaba el día que desaparecieron las chicas, si estaba, digamos, en la zona o no estaba en la zona. Se detectó y además la policía llegó a, digamos, a intervenir sobre esta persona porque evidentemente lo que estaba buscando era notoriedad y dinero. Y esa intervención telefónica se puso de manifiesto en el sumario y se vio que era una persona que lo que estaba es estafando, ¿no? Creo que Manu, en en alguna ocasión, no sé si la llegaste a entrevistar o hablaste de ese. Correcto. Esta persona en concreto, en aquel momento, era Ana Gilabert, que el 17 de junio de 1993 tiene una cita con Kelly Anglés en un parque público para intentar crear una coartada en la que ella se haga pasar por pareja de Antonio Anglés. Esta persona nosotros la entrevistamos en nuestro programa, hará pues ya prácticamente año y medio. Independientemente nosotros no teníamos que analizar ni darle credibilidad o no, era un testimonio que hasta ese momento nadie había recogido. Es cierto y notorio, ¿no?, que tiene cierta relación o muy buena relación a día de hoy con la familia Anglés y fue una persona que aparece, como tú bien dices, en diligencias sumariales, en este caso en el sumario A, en el sumario que se juzgó durante 1997. Correcto. Bueno, pues como comentaba, y lo vuelvo a reiterar, se verificó que esta señora en las escuchas telefónicas aparece que lo que quiere es dar una coartada a toda costa. En aquella época creo que era adicto a algún tipo de sustancia y que se verificó que era una auténtica falsaria, por así decirlo, ¿vale? En segundo lugar, también la intervención sobre el teléfono de Kelly Anglés sirvió para intentar localizar pistas que en algún momento hicieron pensar a la policía que Anglés pudiera estar en lugares como el Reino Unido o incluso Estados Unidos, ¿vale? O sea que realmente las intervenciones telefónicas tuvieron su utilidad. Otra cosa es que luego las gestiones posteriores a raíz de esas intervenciones no se consiguiera nada, pero realmente las intervenciones fueron útiles y necesarias en su momento. Bueno, pasamos al segundo. Si os parece, si queréis añadir algo, chicos, mientras yo pongo el segundo. Yo lo único que añadiría, y Félix, que es importante reseñar, es que no solo Estados Unidos y Reino Unido, hay otra serie de países donde las fuerzas de seguridad del Estado reciben pistas a través de informantes o incluso turistas que creen ver a Antonio Anglés, como son Portugal, Brasil, Uruguay o Japón. De hecho, en el zoológico de Japón se sabe que hay miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que hacen un atestado ante una posible vista de Antonio Anglés, aunque luego se descarte, por lo cual ahí podemos decir o opinar que la investigación por lo menos ha sido exhaustiva a la hora de intentar encontrar a Antonio Anglés. No se ha dado como algo irrisorio cualquier noticia o cualquier posible pista para encontrar a uno de los fugitivos europeos más buscados actualmente por Interpol y Europol. Muy bien. Yo en referencia a la chica que entrevistaste como novia de Antonio Anglés, Sí. después de escuchar el podcast, que está súper interesante, de aquí le aconsejo que no lo haya escuchado, lo tenéis en el Rincón del Disidente, incluso a día de hoy ella sigue manteniendo que era novia de Antonio Anglés. Correcto, y además sí. es que le da la coartada perfecta en el tema de la homosexualidad, de la agresividad, etcétera, etcétera. O sea, que para hacer un papel que está montando lo tiene súper asumido y va con él por bandera, ¿eh?
Por lo menos lo que en demostró en la ese- entrevista que tú le haces. En ese sentido, ella no descartaría, descartaría el tema de la homosexualidad, que es para los que abogan por, digamos, las o varias de las teorías alternativas, una de las cartas mayoritarias a la hora de defender que Antonio Anglés no hubiese sido el violador o participante en los crímenes de las 3 niñas de Alcácer. Bien, de todas maneras entraremos en el tema de la homosexualidad. Vale. Antes de si Paco quiere añadir alguna cosa. No, viendo un poco que nos salimos del guión que proponías al principio y que no me parece mal, pero sí un par de apuntes o cuestiones que quería casi plantearte a ti, Félix. Tú que has tenido acceso reciente a la pieza separada del sumario y en relación con estas investigaciones, con estos pinchazos telefónicos de Estados Unidos, por lo que has dicho antes, yo la pregunta que te haría es, los investigadores pinchan el teléfono de Kelly Anglés en Estados Unidos, como has dicho antes o me ha parecido entender, porque tienen una pista de que puede estar Anglés por allí o porque por el hecho de detectar movimientos en la familia Anglés, que lógicamente tiene que estar siendo investigada en relación con su hermano, deciden pinchar el teléfono por si acaso, al igual que lo hayan podido intentar en Brasil o en cualquier otro lugar. Buena matización. Lo que ocurre es que de la investigación, hace ya un tiempo de esto, evidentemente, de la investigación que se hace para intentar encontrar alguna pista de Anglés, se siguen los movimientos de las entradas y salidas del país que hace Kelly, a través de qué país lo hace, dónde suele pasar más tiempo y con quién se relaciona. Hay una conexión que hace la policía española, la Brigada de Fugitivos o la Unidad de Fugitivos, con el FBI y se verifican pues, que tiene ciertos contactos que pudieran ser sospechosos de tener algo que ver con la posible fuga de Anglés, ¿no? Y a partir de ahí se hacen ese tipo de comprobaciones, algunas a nivel de intervención telefónica, otras de otro ámbito, para verificar si efectivamente o no Anglés puede estar por ahí. Vale, por lo tanto, podemos entender bien, y no quiero extenderme mucho, como es hábito en mí, podemos entender bien que no es que se siga la pista de Antonio Anglés o que se detecte una pista de Antonio Anglés, sino que se investiga al entorno. Y una cuestión, por si la tienes clara, no quiero con esto apretar, Félix, porque entiendo lo que es Aprieta, Paco. No, que entiendo lo que es la magnitud de un sumario y lo que significa memorizar todos los datos o tratar de que en un directo me cuentes el sumario de pe a pa. Pero ¿te suena en los movimientos de extranjeros o en los movimientos internacionales que se registran en los aeropuertos o en las aduanas de cada país, ¿te consta o te suena que en el sumario haya una pata coja? Quiero decir, ¿una salida de España sin entrada? Te lo digo de otra manera. Bueno, que no sé si es de España o la de Estados Unidos o la de Italia. Sí, sé lo que me estás preguntando. Una salida de España donde no consta regreso y posteriormente otra salida de España, una pata coja. En principio, no. Lo que pasa que, si bien es cierto que cuando se hacen las investigaciones o cuando se hicieron las investigaciones, a veces la entrada y la salida no eran por el mismo lugar, ¿vale? Entonces era difícil establecer cuál era la correspondencia temporal entre una y otra, ¿vale? No te sé decir si se llegó a verificar todo al 100%, pero vamos, que se hizo un estudio exhaustivo en ese sentido y que lo que sí se detectaba era que en muchas ocasiones se entraba por un lugar y se salía por otro, ¿vale? Bueno, pero seguir a los familiares es algo que te lleva casi siempre al fugado, porque Javier Anastasio, por ejemplo, iba toda la familia a verlo a Brasil. O sea que si hubiesen querido encontrar a Javier Anastasio, solo hubiesen tenido que seguir a los familiares, ¿no? Correcto. Bueno, pasamos al siguiente ítem, que es sobre la fuga en el City of Plymouth. Y tengo los siguientes apuntes, ¿vale? Vamos a ver, no es cierto que haya un helicóptero en la escena. La verdad que no sé por qué últimamente escucho gente metiendo un helicóptero, no sé, que parece que está sacado de una película. Algo que vuela, pero un helicóptero no. Sí. Es algo que vuela, de un helicóptero francés, creo, ¿no? El helicóptero no, es un avión, el que decía. Ahora lo aclararemos. A ver, perdón, os comento primero, ¿vale? Ni tampoco que nadie de la tripulación, tampoco es cierto eso de que ninguna persona... Félix, el audio, quítate la mano que tapas el micro. Vale, ¿ahora mejor? Mucho mejor. Bien. Que digo que ni tampoco es cierto que nadie... No. Si te echas hacia adelante... A ver, ahora. El micro lo tapas con el cuerpo. En la oreja. A ver, habla, Félix. ¿Sí? Habla. Hablo. ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Vale. Ahora lejos, pero mejor.
Si Manu me regalara un micrófono de los que va por ahí regalando a los demás, pero nada, yo aquí estoy. Solo le he regalado una a Paco Emilio porque se lo ha ganado. Bueno, pero, oye, tengo ahí 2 de sobra. El próximo día que quedemos, pues te llevo uno, tú tranquilo. Seguramente. Bueno, a ver, continúo. Que sí. Bueno, vamos a ver. No es cierto tampoco eso de que nadie de la tripulación del City of Plymouth no reconoce a Antonio Anglés. O sea, lo que ocurre es que en las diligencias iniciales que se practican, no se le muestra o no queda registrado el que se le hayan enseñado fotografías de Antonio Anglés a los miembros de la tripulación. Pero la comisión rogatoria, que son las gestiones que se hacen a través o a nivel internacional, las recientes, que ha habido 2 recientes, esas fotografías que además surgen a raíz del famoso documental que hacen unos periodistas, los miembros de la tripulación sí reconocen que efectivamente, incluso en su día, en algún caso se les enseñó fotografías, ¿vale? Porque hay quien dice por ahí que las fotografías nunca se les habían enseñado antes, que nunca las habían mostrado. Es verdad que hay algunos miembros de la tripulación que en alguna declaración, en algún programa de televisión, dicen que nunca se les había enseñado, pero hay otros que sí, ¿vale? Hay otros que sí. Lo que pasa es que ya todo dependerá de lo que le demos credibilidad. Así, pues yo sí se me permite ser un poco mosca cojonera de un documental o de un programa, sin desmerecer a los 2, entre comillas, directores intelectuales de la idea, en el que cogen a una persona, y en eso Paco lo sabe bien, y titulan que es una persona que no es, que está fallecida, y que luego han tenido que, retiraron el documental durante un tiempo y ahora cuando lo han sacado, ese testimonio ha desaparecido y lo han sustituido por otra persona, pues ya cuanto menos me parece extraño. Que el capitán en concreto, en su momento, no certificase que el polizón fuese Antonio Anglés y ahora, 20 y tantos años después, sí parezca que lo haga, me parece extraño. Pero bueno, como tú bien dices, a la fuga de... Queda en cada uno, ¿no? El creer o no creer. Pero esos datos Plymouth, a mí me parecen llamativos, ¿no? Dime, José. Sí, que la fuga en el Plymouth, como tú dices, son declaraciones que dan y además se contradicen, dicen unas ahora, dijeron otras en su día, unos dicen que sí han visto las fotos, otros que no, otros que vieron a Anglés. Un día, correcto. De todas maneras, Triumph, un día vamos a hacer un programa única y exclusivamente sobre el City of Plymouth. Vamos a enseñar un cuadro comparativo que tenemos de las declaraciones de los años 90, las anteriores de la primera comisión rogatoria, o sea, las posteriores, perdón, y las últimas de esta última comisión rogatoria que todavía está activa, es decir, que todavía se están averiguando datos sobre eso. Una duda, Félix, que lo hablábamos Paco y yo el otro día y teníamos la curiosidad. ¿Esa comisión rogatoria, la última, ha sido a petición de quién? La comisión rogatoria empieza a surgir a raíz de ese documental, ¿vale? Porque se les toma declaración a los periodistas que participaron en ese documental y en principio inicialmente lo pide la asociación. Se te ha ido... Se ha ido Félix, se ha ido la conexión. Se ha ido Félix. Perdón. Ahora ha vuelto. Espera. Es que se te ha ido sí. ¿Ahora bien? Ahora parece que sí. Bien. Inicialmente fue la asociación Clara Campoamor y luego fue secundada por el resto de las acusaciones. Vale. De todas maneras, esto es solamente matizar estos 2 detalles, ¿vale? Esto de la fotografía y que no hay ningún helicóptero, que era un avión de la Marina Francesa, ¿vale? Y que no lo recoge, sino que está dando vueltas. Claro, sí, pero que eso está... Vale, un avión no lo puede recoger. Si es helicóptero, claro, avión no es imposible. No, claro, pero que era otra de las cosas que se había dicho durante mucho tiempo, que había sido un helicóptero quien lo recogía y lo devolvía al City of Plymouth, y realmente es un avión de salvamento marítimo que se queda dando vueltas e indica las coordenadas hasta que llega el City of Plymouth a donde está ese bote salvavidas. Correcto, hay que tener en cuenta que el City of Plymouth da alarma sobre la marcha de que falta el polizonte y viran rumbo y vuelven sobre sus pasos para ver si lo encuentran. Al avisar al servicio aéreo de rescate francés, porque están en esa zona de la costa, ¿vale? Es cuando el avión comunica con ellos y dicen, está en tales coordenadas. Se acerca al barco y es el barco quien rescata del Gemini, que se llama así, del bote, entre comillas, salvavidas, que es un bote relativamente grande, ¿vale? Y encuentran y suben al polizonte al barco, ¿vale? De todas maneras, ya luego si eso... Dime. Está bien, eso no, una cosa solo. Está bien entender esa secuencia, como lo has contado ahora, pero bueno, que
que no va más allá de que se pueda constatar que el hecho de que el polizón, quien fuese, inglés o no inglés, está por demostrar, se tiró al mar, o sea, ese hecho ha sucedido y ahí, bueno, pues está bien que conozcamos la secuencia. Lo otro me parece menor, que en el comentario público pues se diga que si un avión, que si un helicóptero. Sí, lo que pasa es que, como decía Manu, lo del helicóptero ha servido para restar credibilidad porque comentaban que es que un helicóptero lo cogió del agua y lo puso sobre el barco. Sí, bueno, a confundir, Félix, a confundir un poco la secuencia, pero que si tú la has visto recientemente, nos la comunicas y es esa y está más o menos clara, pues está bien. Vale. En relación al punto anterior, agregamos este banner. En relación al punto anterior, sabéis que se ha discutido mucho el hecho de que uno de los elementos que se le encuentran al polizonte en el propio barco, en el sitio of Plymouth, era un paquete de tabaco. Y que hay quien asegura a ciencia cierta y de manera categórica que es que Anglés no fumaba, que odiaba el tabaco, que era un hombre muy sano, por lo visto, y que bueno, que en la vida... Según dicen los Reynolds, se lo metía de dos en dos, ¿eh? Sí, no, estaba pensando eso, José, que o sea, sano que se ponía hasta arriba de Reynolds. Entonces, de todas formas, para pasar rápido, para pasar rápido... Formas, había colillas o tabaco, como has dicho tú, yo no tenía ese dato, tabaco en el camarote, había colillas en el chalet de Benaguacil, había colillas en el chalet de Benaguacil y hay constancia, por lo menos gráfica, de que Antonio Anglés fumaba. El que no fumaba no sé de dónde sale exactamente, no sé quién vierte o quién vuelca esa información. Bueno, documentado no está, desde luego, no hay ningún documento en el sumario que diga... pantalla, Manu, ¿verdad? Para mostrar la foto. No, tienes que ir a agregar diapositiva. O sea, en compartir te pondrá agregar nuevo, cámara adicional, archivo de vídeo, compartir pantalla en sí, me dice también. ¿Cómo? ¿Archivo nuevo o algo así? Puedes compartirlo como pantalla si quieres. Si tienes abierta la foto, la puedes compartir también como pantalla. Diapositiva nuevo, ¿no? Mejor compartir pantalla, ¿no? Lo que se me hace. Te da un poco igual. Vale, vamos a ver. Compartir. ¿Me avisáis? A ver. Estamos expectantes. Estáis expectantes, ¿no? Vamos a poner música de... Ahí está la pantalla. Vale. Bueno, aparte de esto, ahora os doy otro dato, ¿vale? Bueno, estas colillas a las que se hace referencia, o a este paquete de tabaco, es uno de los objetos que se le encuentran al polizonte, no en el camarote, sino en el lugar donde permanece escondido cuando se le descubre, ¿vale? Se le encuentran varias documentaciones, etcétera, ¿vale? Y se le encuentra también, entre otros objetos, como documentación falsa que pertenecía al famoso señor que estaba en el toxicómano portugués, también un paquete de tabaco. Aquí vemos una fotografía donde yo creo que se aprecia más o menos cómo está fumando, ¿verdad? Del lado izquierdo. Igual no se ve muy bien, voy a ampliarla. Ampliarla, ¿vale? Se ve bien hacia el cierre. Bueno, pues aquí, aunque la calidad de la foto no es muy buena, está fumando, ¿vale? De hecho, hay un cenicero en la mesa, que es lo que veis aquí, en el lado izquierdo. Esta es una fotografía de Antonio Anglés. Aparte de eso, ya dejo de compartir. Aparte de eso, comentaros que estuvimos en contacto hace no mucho con Joan Oleaque, que posiblemente es una de las personas que más conoce o que más ha recogido testimonios directos de Antonio Anglés, y confirma que sí, que Antonio Anglés por épocas, según le daba por ahí, pues fumaba. Entiendo que también teniendo una presión tan grande como a la mitad de la policía, por muy torpes que pensáramos que son, persiguiéndole, pues igual le daba nervios y fumaba, ¿vale? O sea que no podemos decir, es que no era Antonio Anglés porque había un paquete de tabaco, ¿vale? Bueno, si queréis comentar algo mientras pongo el siguiente banner. No, que estaría bien encontrar esas colillas y poder analizarlas y compararlas, por ejemplo, con el semen de Alborache, ¿no? Vamos tarde para eso, Manu. Vamos tarde. Claro, porque el problema está en que no sabemos, ya sabes, Manu, que estamos en periodo de averiguarlo, qué pasó con los elementos que se le habían decomisado entre ellos la documentación. En ello estamos. De hecho, no sé si lo podemos comentar, las cosas esas negociaciones o bueno, no son negociaciones, sino conversaciones que estamos manteniendo. Estamos en trámite. Y bueno, lo que pasa es que ahí sí que hago un planteamiento en voz alta, ¿no? Y que es un poco lamentable, ¿no? No solo
no me voy a centrar en el sitio Plymouth, en Benaguacil, por ejemplo, en el Chávez Paco. Hay en otros países, y pongo siempre el ejemplo Estados Unidos, que se están resolviendo crímenes de hace 50 años por objetos que en ese momento los investigadores norteamericanos no sabían cómo lo iban a descubrir o cómo lo iban a solucionar, pero se guardaba completamente y perfectamente todos los elementos de una escena del crimen. Y luego apareció el ADN y las nuevas técnicas y se han conseguido. Aquí, si hacemos caso a los propios dueños del chalet de Benaguacil, la Guardia Civil va por allí, ni siquiera, de hecho creo que tú estabas, hay un testimonio recogido en Esta noche cruzamos el Mississippi, y allí no recogen absolutamente nada, y luego a los 2 días o los 3 días vienen, lo meten en bolsas, les importa 3 narices la cadena de custodia, la forma de guardar los elementos y tal. Entonces, pero hay una diferencia un poco grande. Es que en Estados Unidos, o cuando hablamos de esto de los crímenes que resuelven 20 o 30 años después, son los mismos investigadores los que reabren el caso y van sobre el caso y tal. Aquí no, aquí yo dudo mucho que la Guardia Civil o la UCO, la que sea, por motu propio. Si no van ustedes... Tus amigos son los únicos que hacen eso aquí en España. Exacto, o sea, no van a reabrir caso ninguno ni van a ir sobre casos que no estén bien. Y de hecho es que el cárcel para ellos sí está bien cerrado, o sea que tampoco se le puede pedir al horno. Vamos al siguiente punto, barco y huella palmar, ¿vale? Es rotundamente falso que se haya encontrado una huella palmar ni parcial ni completa en el barco. Por lo menos no hay ninguna constancia, ni en el sumario principal, ni en el sumario B, que es la pieza separada, ni en los rollos de sala. Por cierto, esos rollos de sala que nadie menciona y que suponen 10 tomos más de expediente que nadie conoce, ¿vale? O sea, que hay más expediente que el sumario A y el sumario B. Lo digo por los que creen que teniendo el A y el B o parte del B es que lo saben todo. Pues no es así. Es como darle a un mono 2 pistolas, ¿no? Pues falta una de las 2 pistolas además. Bueno, y además me llama poderosamente la atención como en algunos podcasts se utiliza el término genéticamente. O sea, que la huella palmar no era genéticamente la de Anglés. O sea, las huellas palmares lo que no tienen genética. Claro, lo que se analiza es si corresponden o no a una persona que además tienes que tener la muestra indubitada palmar, que eso no se hace o no se hacía antes. O sea, que aunque hubiese aparecido una huella palmar en el barco, no se hubiese cotejado con nada que tuviéramos de Anglés. Entonces, eso es rotundamente falso. Y es imposible que se pueda encontrar, o muy difícil que se encuentre alguna huella de Anglés, porque cuando el barco va desde Irlanda a Inglaterra, que todavía no saben o no se tiene la sospecha de si es Anglés el que está en el barco, cuando se hace ese trayecto, el cocinero del barco, que de apellido italiano, ahora mismo no me acuerdo, limpia el camarote donde había estado el polizón, porque el tipo lo habían rescatado lleno de agua, con mucha suciedad y demás. Y eso se limpia entero, o sea que es que tampoco se hubiese podido encontrar ninguna huella. Vale. Si queréis comentar algo, lo que pongo en el siguiente banner. Adelante. ¿Nada? ¿Ningún comentario? No, yo es que del barco ya lo he dicho, que es que me creo un poco lo que cuentan. Yo no aventuraría que fuese Antonio Anglés. Yo, para mí, de momento sigue siendo el polizón. Bueno, pero que quiero decir que todavía no se sospechaba que pudiera ser Antonio Anglés. O sea quien sea, no se hubiese podido encontrar huella porque el camarote se limpió. Lo limpió el cocinero. Independientemente del camarote, el polizón no aparece originalmente en el camarote, por lo cual hubiese estado en otras partes del barco donde posiblemente pudiese haber dejado cualquier resto biológico o identificativo y tampoco se encontró muestra. Es que ni siquiera sabemos si se buscó. Vale, ni siquiera eso era lo que yo quería decir. Que es posible, claro. El CSI actual no se practicaba en los... Lo sé, Paco, lo sé. En España principalmente y no sé si en... Sí, pero que es muy curioso. O sea, hacemos, o en los finales de los 90, principios de los 2000, hacemos caso a unas huellas dactilares. Luego ya no eran dactilares, luego eran palmares. Todo esto son informaciones que vienen de aquellos mismos que defienden a capa y espada la versión oficial, ¿vale? Y las filtraciones que sabemos de qué parte vienen a esas personas. Después de eso, se habla de que hay una fotografía, una Polaroid que curiosamente le hacen al polizón. Nunca se sabe más de la dichosa fotografía. Se habla de una entrevista que hace un periodista portugués que también tampoco nunca se sabe. O sea, es como, se hablan de muchas cosas, pero pruebas hay pocas. Y luego queremos que nos creamos
las cosas porque las ha dicho alguien que de repente, 30 años después, cuando van unos periodistas españoles y le ponen una cámara, se acuerda de que precisamente esa persona era Antonio Anglés. Leche, que Félix, hemos visto... No, yo te pregunto, Félix, ¿hay constancia, está documentado al menos el testimonio de esas personas que afirman lo de la Polaroid y todas estas cosas? A ver, voy a dar un apunte breve porque yo sé que si no dejamos a Manu que comente cada ítem y no terminamos nunca, pero voy a dar un apunte breve. Si te viene bien, llevamos 305 usuarios en cuenta. Voy a dar un apunte breve, porque como ya os dije, haremos un directo específico sobre el tema del barco, etc, ¿vale? El apunte breve es... Hablábamos de la Polaroid y del otro que mencionaste, Maru, que era... la entrevista al periodista. La entrevista, vale. Eso es, correcto. Sí, la mención a que se mantiene una entrevista con un periodista portugués por radioteléfono por parte de los miembros de la tripulación cuando suben al Polizonte, ¿vale? Que ya sabéis que sobre ese aspecto estamos haciendo indagaciones nosotros porque la policía no ha conseguido detectar quién era el periodista, ¿vale? Eso está recogido en el sumario, ¿vale? Y está recogido en la primera comisión rogatoria que se hace no mucho, no en los 90, a varios miembros de la tripulación que confirman que esa entrevista existió. Y en segundo lugar, el tema de la fotografía, que yo no recuerdo si mencionan Polaroid, creo que llaman fotografía nada más, lo menciona un miembro de la tripulación que forma parte de los oficiales, pero que no es ninguno de los dos oficiales que se supone que sacan la fotografía. Me explico. El tercer oficial dice, el primer oficial y el capitán le sacaron una foto al Polizonte, ¿vale? Pero lo que todavía no hay constancia es que el capitán y el primer oficial digan que efectivamente sacaron esa fotografía y que alguien la tiene. Eso todavía no está, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Pues pasamos al siguiente. Sobre los DNI y los documentos decomisados al Polizonte, ¿vale? Vamos a ver. No está claro, ¿vale? Por escrito que los tenga la policía irlandesa. ¿De acuerdo? O sea, solo hay declaraciones de algunos miembros de la tripulación que dicen que la documentación que llevaba el Polizonte, que eran un carnet de pescador falso, creo que eran 2 documentos, si no me falla ahora la memoria, a nombre de, supuestamente, ese toxicómano de la costa de Portugal y que al parecer contenían la fotografía misma que estuvo circulando en los carteles de Se Busca de Antonio Anglés porque era la que se había encontrado en Benaguasil. Es decir, se suponía que era la que él había utilizado para falsificar documentación, ¿vale? Entonces... Pero eso no ha aparecido, ¿no? No, por ahora no tenemos constancia, aunque estamos haciendo gestiones en ese sentido, Manu nos está ayudando, de saber si la policía irlandesa se quedó con esos documentos. Estos son declaraciones de algunos miembros de la tripulación que dicen que se lo dieron a los irlandeses, que habrá que ver si es verdad o no, y que la policía irlandesa se la quedó, que habrá que ver si la tienen, si es que se las dieron algún día. La policía, si me permite, Félix, la policía irlandesa actual no nos sabe contestar y ahora estamos intentando hablar con miembros de la investigación en aquel momento a ver si nos pueden confirmar. De hecho, con el superintendente que llevó la investigación en concreto. Intentaremos que se pueda aportar, pero la verdad es que es cuanto menos dudoso y misterioso el hecho de que no se aclaren quién tiene esos documentos, si fue la propia policía irlandesa y lo siguen teniendo guardado o se le aportó a la policía española. Efectivamente. O sea, independientemente de las gestiones que sabemos que está haciendo el juzgado y la policía, pues nosotros tampoco nos hemos quedado quietos. Bueno, lo otro que quería aclarar, que creo que lo deberéis estar viendo, ¿verdad? Vale. También escuché en un podcast que se decía que un cráneo se había mandado al laboratorio de la Guardia Civil a analizar. En fin, bueno, un caos. La gente no reconoce o no tiene ni idea de dónde se analiza cada cosa. Entonces vamos a ser meticulosos, ¿vale? Hay 2 cráneos en esta historia. El primero de los cráneos es el que se localiza en Cork. Si no me falla la memoria, creo que en el año 2003. Hay un vídeo por ahí que os hice con ayuda de... Lo pone, si bajas abajo, Félix, te he puesto las fechas en los que se halla cada uno de los 2 cráneos. Vale, es que no sé por qué no me lo deja ver entero, ¿o sí? Dale a ocultar, donde te pone... Stringer está compartiendo su pantalla. Ocultar, vale, ok. Condado de Cork, perdón, en el 95, tenías razón, ¿vale? En el 95, ¿vale? Este cráneo
Fijaos dónde está Cork, que está a tomar por el saco, con perdón, ¿vale? Se supone que el sitio Plymouth cruzó por el centro de esta bahía que veis aquí, que es la que separa Inglaterra o País de Gales más bien de Irlanda, ¿vale? Pero donde terminó es en Dublín. Entonces, este cráneo es la Policía Nacional, que es la que se encarga de los fugitivos, ¿vale? Es quien consigue sacar ADN mitocondrial de ese cráneo, ¿vale? Porque los propios irlandeses no habían conseguido sacar el ADN. Y cuando se coteja con los familiares de Anglés, se verifica que no tiene nada que ver. Este es el primer cráneo. Luego tenemos un segundo cráneo, que es el que se encuentra, entre comillas, iba a decir recientemente, pero ahora veremos por qué no es tan reciente, en el año 2006, en la isla de Lambay, que es esta islita que podéis ver que está aquí frente a las costas de Dublín, ¿vale? Que la encuentran unos pescadores de navajas, en redes, etc. Y hay un periodista que un día en un programa de televisión dice que es que se está cotejando, o que la policía está cotejando un cráneo encontrado en las costas frente a Dublín para ver si es de Antonio Anglés. Y esa información era errónea también. ¿Por qué? Esta información partió de una periodista que hablaba del hombre misterioso de Lambay, que desde 2006 no se sabía quién era. Y entonces se le ocurrió a la periodista, palabras literales, cuando hablamos con ella, se le ocurrió decir que igual podía ser del fugado español Antonio Anglés, cuando había varios análisis antropológicos que ya, entre comillas, daban pocas posibilidades de que fuera de Antonio Anglés. Este es el otro cráneo. Y además, la policía, como ya sabéis que lo pusimos en otro vídeo nuestro, nos verificó que no era... Mientras la policía española, entre comillas, se peleaba con la policía irlandesa de quién analizaba el cráneo, los códigos genéticos de Anglés, que están en el sumario a nivel público, por ahí circulando por internet, se le facilitaron a la policía irlandesa y en una semana nos dieron respuesta de que no era Anglés. ¿Vale? Lo digo para que veas cómo funciona a veces la burocracia, ¿vale? Sí, sí. Y aún así, y todo clarificado, hay cierto medio valenciano, que no es las provincias, con eso ya está todo dicho, que todavía, en vez de consultarte para clarificar esto, va y la caga diciendo que los cráneos era el de que se encontró en el 95. Sí, uno con otro. Sí, correcto. Bueno, pero rompiendo una lanza en favor de la prensa, os digo, yo que no solamente trato Alcácer, ¿no? Sino que trato directo de actualidad y todo el rollo, se mete mucho la pata, ¿eh? Con casi todos los casos siempre hay algún fallo y tienes que indagar mucho en un periódico y otro porque se mete mucha bacala. O sea que no pasa solo con Alcácer, ¿eh? Que pues yo en vez de romper una lanza, lo que haría es hacer una crítica pública. No, digo que rompe una lanza de que no es conspiración contra Alcácer. Es lo que no, obviamente, pero que manda narices que luego los que se las dan de profesionales y van dando lecciones son precisamente los que más errores cometen y menos trabajan en buscar y dar datos verídicos. Bueno, es que sabes lo que pasa, que cogen una nota y entonces copian esa nota todos los demás. Si esa primera nota viene con un error, todas las copias que se hacen de esa primera nota, que normalmente la da la agencia F, vienen todas con el mismo error. Ahora clarificamos eso. Paco, ¿querías decir algo? Sí, por no irnos de la zona que estabas mencionando hace un momentito, antes del banner este. Y sin irnos muy lejos, en las noticias de ayer sobre la sentencia al Cuco y a su madre, unos medios hablaban de 2 años y otros de 2 y medio, sin que a mí me haya quedado claro todavía cuánto ha sido. Una cuestión, Félix. Con independencia de que los cráneos, de que esos 2 cráneos que se encontraron se ha comprobado que no pertenecen a Antonio Anglés y con independencia de que llegase o no llegase hasta las costas de Dublín, ¿tú tienes constancia o sabes algo relacionado con una serie de crímenes que se cometieron? Y anticipo, sin que me parezca que si es Antonio Anglés el que llega a aquellas costas se vaya a poner a asesinar, cuando lo que tiene que hacer en ese momento es huir y nada más. Pero ¿tienes constancia de una serie de crímenes que se cometen por la zona donde posiblemente pudiese haberse evadido del barco o del lugar donde atracó? Sí, los crímenes de los que hablas son unos crímenes investigados de una especie de un supuesto asesino serial en Dublín en la misma época. Hablamos con el detective, el antiguo miembro del FBI y actualmente detective independiente que ha revisado esos casos a petición de la familia de una de las víctimas desaparecidas y en principio, después de hablar con él, no había ningún tipo de coherencia temporal entre Anglés y el sospechoso de esos crímenes. De hecho, más o menos se tenía claro quién podía ser el sospechoso de esos crímenes, posiblemente un exmiembro del IRA, ¿vale? Llegamos a verificar ese dato y además tuvimos la suerte de que el detective, como ya digo, contratado por la familia de una de las víctimas, hablaba español porque había hecho el Camino de Santiago. O sea que tuvimos suerte y lo aclaramos bien. Entonces, en principio, se descartó completamente ninguna conexión con Anglés, ¿vale?
Sí, simplemente yo lo sabía, pero me parecía interesante reseñarlo pues por aquello de que se está investigando en el lugar o se ha investigado en el lugar. Tenemos contacto, claro. Nosotros tenemos, independientemente de lo que hagan las autoridades, que obviamente hay que apoyarlas en ese sentido, y la policía, pues ya sabéis que tanto de manera independiente como con la colaboración de algunos compañeros como Manu o incluso seguidores que tenemos quienes siguen nuestro canal, que son españoles y que viven en Irlanda, periodistas de allí incluso, pues no paramos nosotros de hacer averiguaciones y todas las comprobaciones que sean necesarias, ¿vale? Entonces, volviendo a hablar de Irlanda, y esto es le pido a Manu que no se extienda, siempre tuvimos la duda de si había alguna productora que había ido a hablar con la policía irlandesa, porque nosotros estamos en contacto con la policía irlandesa. Ya el tema de lo de volar en Ryanair lo matizo simplemente. Yo es que no vuelo nunca en Ryanair porque siempre trae problemas, tío. Tienen retrasos o tienen problemas. Pero bueno, que no hace falta ir volando en Ryanair, pagarse un billete, cueste lo que cueste, para ir a averiguar qué tiene y qué no tiene la policía irlandesa. Y ahora, si quieres, Manu, comenta algo en ese sentido. No, tan sencillo como que yo escribí a policía irlandesa. Es uno de los motivos que se ha preguntado también por qué el documental que estamos preparando lleva retraso. Pues una de las razones es para cerrar una entrevista con ellos. Me puse en contacto con la Garda Press Office, en concreto Executive Officer Emma Farrelly y también la otra persona que es una sargento, Margaret Flaggan, para hacer una serie de indagaciones, incluso cerrar una entrevista con ellos, y nos confirmaron que hemos sido los primeros que hemos tenido el contacto con ellos para grabar y preguntar sobre el crimen de Alcácer. A raíz de ese contacto, pues hemos podido entablar una relación que está ayudando a la investigación sobre los objetos que la Garda puede tener o no tener en su disposición, y también los miembros que ya son miembros jubilados de la policía irlandesa que participaron en su momento en dicha investigación y que a día de hoy siguen vivos porque algunos han fallecido a través por enfermedad. Muy bien. ¿Algún apunte, chicos? Vale, pues seguimos. Vamos a ver, sobre el análisis de los cráneos, de los cráneos y su sentido. Esto ya lo tocamos, ¿verdad? Correcto. Vale. Pues sería más bien esto. Fíjate que pensé que ibas a entrar, al poner el banner, en la cuestión del análisis de los cráneos en la actualidad. Me refiero a los que hoy... es verdad, sí, claro, a los cráneos de las niñas. De hecho, bueno, eso era lo que querías comentar. Eso todavía no tendréis nada, ¿no? O sea, pero la cuestión es que explicase Félix el por qué se solicita esa prueba y por qué cree que debería hacerse. Le añadimos al final si os parece. Mira, sí, porque es de mucho de interés. Y además está bien porque hemos contestado dos cuestiones en preguntas anteriores. Mira, hay mucha gente que está mezclando, mucha gente que está comentando en podcast y en otros programas, están mezclando el tema de los pelos, los laboratorios, qué es lo que hay que analizar y qué es lo que no hay que analizar. Yo invito a que los compañeros vean algún directo o algún vídeo que tiene Trium, donde explica muy bien, porque además él nos hizo las láminas en su momento, ¿vale? Para cuando lo explicamos en Cuarto Milenio y en Horizonte, que hay una serie de pelos que se pidieron inicialmente, ¿vale? Que se analizaran, y estos pelos son pelos que están en el escenario, en diferentes lugares, en un guante, etcétera, para ver si se pueden, se puede situar a Antonio Anglés o incluso a Miguel Ricaro o cualquier otra persona en determinados escenarios que son importantes, ¿vale? Eso es una línea, esos son unos pelos concretos. Luego hay otros pelos que la gente los mezcla, que empieza a hablar de los pelos de Carracedo, ¿no? Los pelos de Carracedo son una serie de pelos que tienen una especial importancia porque son vellos púbicos, ¿vale? Eran un total de 25 pelos, si no me falla la memoria. Se seleccionaron al final de la investigación del caso, cuando ya faltaba muy poquito para el juicio. Entonces se le pide a Carracedo, como no tenían raíz, se les pide que les analice el ADN mitocondrial, que Carracedo, en la Universidad de Santiago, era el que estaba empezando a analizar ADN mitocondrial en aquella época. Como a él le llega con mucha prisa esos 25 pelos, tiene que seleccionar y dice, bueno, vamos a analizar por lo menos la mitad. Y al final analizan, creo recordar que eran 13, si no me falla la memoria, ¿vale? De diferentes zonas, por ejemplo, de la ropa interior, de Miriam, de un zapato de Toñi,
pelos que tienen aspecto de vello púbico, que no tienen raíz y que están en lugares sensibles, ¿vale? Que no se les caen a un guardia civil ni a un médico forense haciendo la autopsia, ¿vale? Porque son, hablando pronto y mal, pelos de los genitales, para que lo veamos bien, ¿vale? Entonces, ese análisis se hace y efectivamente, el análisis de ADN mitocondrial justo antes del juicio, no se encuentra ningún ADN que sea de Ricard y no se analiza nada más, es decir, no se cotejan los perfiles, los famosos 5 perfiles diferentes, no se cotejan ni siquiera con las víctimas para descartar. Es decir, que muy posiblemente habrá un perfil que sea de Toñi, habrá un perfil que sea de Desi y habrá otro perfil que sea de la tercera niña, ¿vale? De Miriam. Con lo cual hay 2 perfiles que no sabemos de quién son, pero que de seguro no son de Ricard. En los analizados, ahora bien, ¿os acordáis que os dije 25? Y de esos 25 analizó 13 Carracedo. Pues quedan 12, que son otros pelos que hemos pedido que se analicen y que estamos esperando a ver si se consigue algún resultado, ¿vale? Entonces hay diferentes pelos en diferentes lugares que se están pidiendo que se analicen. Y la gente los está mezclando cuando los está comentando. Mezclan ADN nuclear con mitocondrial. Perdón. Sigue, Manu, ahora pregunto. No, independientemente de que eso fuese así, que 3 de esos perfiles fuesen de las 3 niñas, cosa que habría que primero corroborar, hay, según lo que tú expones, hay por lo menos 2 perfiles que ninguno son de... 2 perfiles diferentes, que ninguno es de Ricard. Por lo cual ya estamos hablando de un tercer agresor. O de un segundo agresor que no es Ricard en ninguno de los casos. Es posible, ¿vale? Ahora, también os digo, tenemos que ser objetivos. Sabemos que las niñas las desnudaron y las vistieron, ¿vale? Sí. Y que posiblemente en objetos como la moqueta, o más llamada alfombra, que ya sabéis que hace poco pedimos que se analizara, estamos esperando a ver lo que autoriza el juez, es posible que allí durmiera gente o tuviera relaciones sexuales o lo que sea y quién sabe si puede haber algún elemento de contaminación. Pero cierto, lo que tú dices, habrá que interpretarlo cuando llegue el momento. Esos 2 perfiles y los perfiles que surjan de estos otros 12 pelos nunca analizados. Y a partir de ahí, en función de la cantidad de pelos que sean y dónde estén, interpretaremos si hablamos de más agresores o de posible contaminación, ¿vale? Es pronto por saberlo, pero es sospechoso. Lo que pasa es que si esos pelos pueden haber llegado por el hecho de contaminación, porque en ese lugar mantenían o mantuviesen otras personas, unos terceros, relaciones sexuales, es aplicable también a los anglés, por ejemplo, porque se sabe que vivían en esa zona concreto, correcto, Triun, y también que normalmente podían incluso mantener relaciones sexuales. El propio semen de Antonio Anglés en Alborache, ¿no? Es evidente de que o se masturbó o tuvo relaciones sexuales un día antes de huir. Es extraño. Evidentemente, el famoso semen en Alborache es una incógnita que nadie me ha sabido responder, ni del lado conspiranoico, ni del lado oficialista, ni nada por el estilo. No lo sé. Pero bueno, también te digo, Manu, nos estamos adelantando. Imagínate que fuera ADN femenino. Sí, claro. O que estuviera mal analizado, no lo sé. Vamos a ver. Todo eso se acaba una pregunta, bueno, 2 preguntas, Feri. La primera, simplemente para que nos la aclares, porque también he leído por ahí en foros y tal, que la gente dice que sí, en el sumario hay un pelo que genéticamente pertenece a Miguel Ricard. Mentira, ¿no? En ninguna parte del sumario aparece ningún pelo cotejado genéticamente. No que no sea morfológicamente, no, hablo de genéticamente, ninguno. Vale, y la segunda pregunta, eso es lo que te iba a decir ahora. De hecho, espera, que te la respondo rápido, porque hay un matiz importante. Es cierto que morfológicamente, incluso Frontera llega a decir que hay un pelo que es de Ricard, se analiza y no es de él, es de otro. O sea que morfológicamente no es genéticamente, ¿vale? Eso no tiene valor. Vale, y ahora has dicho que hay 5 perfiles genéticos, de los cuales 3 podrían ser de las niñas y 2 que no sabemos de quiénes son, pero que no es Ricard. ¿Tampoco descartan a Anglés? O sea, ¿no se ha comprobado si uno de esos no se analizó si podía pertenecer a Anglés, pero nuestro experto en genética comparó los códigos genéticos con el semen de Alborache y tampoco es de Anglés. Entonces, con lo cual no sería de ninguno de los Anglés, además, porque es ADN mitocondrial. De ninguno de los no hablamos de un tercer agresor, hablamos de 4 agresores más. Si contamos que Ricard y Anglés estaban implicados. Vamos a ver. Félix, una pregunta. Has dicho vuestro experto en genética. O sea, entiendo que hay una serie de análisis y de pruebas que no solo las está haciendo, estamentos oficiales, ¿no? O sea, que vosotros también estáis aplicando y ayudando. Que esto es importante.
Sí, pero para que se entienda. Una cosa es el análisis genético de un pelo, es decir, que se le dé un pelo a un laboratorio para que se analice. Eso lo está haciendo la administración, digamos, el Estado, ¿vale? El Instituto Nacional de Toxicología, etcétera, ¿vale? Y otra cosa es que la matrícula del pelo, que ya ese pelo en el año 2006 o 2007, cuando fuera, perdón, ¿cuándo fue el juicio? En el 97. 97, bueno. Ese pelo en el 97 se analizó y dio una matrícula. Entonces, esas matrículas, nuestro experto en genética las ha comparado con la matrícula que ya tenemos del semen de Alborache. Y se ve que no es de Anglés. Es decir, no es que lo hayamos analizado, sino que como esos pelos ya tienen que ya se podían cotejar. Código, lo hemos comparado, ¿vale? Vale. Bueno, pues análisis de pelos y su sentido. Resumiendo, que hay 4 vellos púbicos, que no quiere decir que se hubiesen hecho nada, que a lo mejor ha sido por contaminación, y de los cuales no se... Bueno, 2 que no se puede saber de quiénes son. 2 perfiles que no son de Anglés, que no son de Ricard y que no sabemos de quién son. Bueno, y estáis obviando... Bueno, y suponiendo que los otros 3 sean de las niñas. Claro, y estáis obviando el famoso pelo cano, que se coteja en este caso con Miguel Nicolás Cortona, y queda claro que no es de Cortona y tampoco se coteja con ninguno de los dos. Además, ese pelo se destruyó en su análisis. Ese pelo se destruyó en su análisis, si no me falla la memoria. Pero estará guardada esa matrícula que tú dices, o sea, que se podría... Es que yo creo, es que no me acuerdo, bueno, tendría que, eso lo tengo no queda claro si se hizo un análisis genético o morfológico. Pero bueno, si se destruyó... Creo que fue genético, ¿eh? Si se destruyó, podemos... Dedicaremos un programa solo a hablar de ese tema también, ¿vale? Y creo que ya queda la última, que yo creo que ya la habéis tocado vosotras antes de la otra que añadió Manu, ¿vale? Que es... Solo una cosa, Félix. 5 perfiles genéticos. Tenemos claro que son distintos los 5 perfiles genéticos. De eso no hay duda, ¿verdad? Sí, se hablaba entre 5 y 7, pero es porque la matrícula no está entera. Entonces, hay que dejar esa posibilidad, pero es muy probable que sean solo 5 perfiles, ¿vale? Vale, y luego, o sea, entonces se están, no sé si me he enterado bien, se está intentando ultimar la pericial correspondiente para determinar si alguno de esos vellos, creo que he entendido que son vellos públicos, pertenecen a las niñas. Nos quedarían 2. En primer lugar, eso a ellas o a cualquier otro de los sospechosos, y en segundo lugar, los otros 12 que nunca se analizaron se van a analizar a ver qué es lo que dan, ¿vale? Imaginaos que ahí aparece uno de Ricard y uno de Anglés, por ejemplo. Vamos a ver. Vellos públicos, pues, o varios. Bueno, pues ya por lo menos cabría la posibilidad de que estuvieran en el asunto, ¿vale? Pero es que hasta a fecha de hoy no hay nada, ¿eh? Bueno, sobre la homosexualidad de Anglés, yo creo que esto es bastante obvio. A mí la verdad es que me desmerece o me da rabia que tengamos que pararnos a hablar de este tema. El que es para ti obvio, Félix. Vamos a ver, que no se puede decir que es que como Anglés era homosexual es imposible que hubiese violado a las niñas. O sea, pero no se puede descartar que Antonio Anglés fuese homosexual. Claro, pero bueno, ¿Pero yo te digo... ¿Qué tiene que ver eso con que pudiera haber matado a las niñas o no? Es la absolutamente nada, Paco. Pues entonces que sea homosexual o que sea lo que quiera. Sí, lo comento. Sí, de todas maneras lo comento. Si la cuestión, perdona, si la cuestión que es lo que enciende que no, Antonio Anglés no ha podido ser porque es homosexual. Bueno, pero es que también hay que entender la época en la que se decía eso, que eran los 90 y no estamos como ahora, ¿no? O sea, en aquella época la homosexualidad se veía de otra manera muy diferente a la de ahora. Pero que se sigue diciendo, José, que sí, ahora sí, pero que viene arrastrando desde entonces. No ha podido ser por lo menos el violador de las niñas porque era homosexual. Ya, yo solo os comento 2 detalles. En primer lugar, no conozco a fecha de hoy, con todos mis respetos, ningún homosexual que, bueno, a lo mejor hoy en día cada vez más sí, que sea homosexual puro. Es decir, una persona que nunca haya tenido sexo con una mujer y que luego pues haya salido del armario, como te dices, en fin, que todo eso es posible. Y segundo, cuando hablamos con Oleaque, ¿vale? Que yo creo que es una persona que, si alguna vez tenéis ocasión de entrevistarlo, que me gustaría que fuera así, que es una persona que convivió en el barrio con ellos, que ha hablado con un montón de testimonios con mujeres que han sido parejas de Anglés, aparte de la Nuria Pera, que no es que fuera pareja, pero bueno, había otra chica a la que le rapó el pelo en una ocasión, en fin, que hay más mujeres que han estado en la vida de Anglés. Y que esa homosexualidad en esos ambientes marginales no es una homosexualidad tal y como la entendemos hoy en día. En los años 90, pues podía ocurrir que ocasionalmente hubiera una relación homosexual, igual que las hay en prisión de gente que es heterosexual, o que en determinados ambientes ocurría este tipo de cosas. Seguramente, pues Anglés tenía tendencias hacia los 2 lados y además tenía un punto sádico, como creo que todo el mundo sabemos, por lo que le hizo a Nuria Pérez y demás. Y ya está. Y a su familia. Y ya está. Y aunque no lo fuera, pues a lo mejor ese día
¿sabes? Aunque hubiese sido... No, pero que son dos cosas completamente diferentes. Una es su tendencia sexual y otro es su sadismo y su agresividad, lo cual creo que queda bastante demostrado, ¿no? No solo por el hecho de Nuria Pera, sino a su propio hermano Roberto, con su familia u otros allegados. Bueno, yo que también de lo que cuenta la familia Inglés me creo la mitad de la mitad de la mitad. O sea, por supuesto. A mí que el hermano de Antonio Inglés me diga, Inglés me pegaba, pues será verdad o será mentira, porque mañana te dicen que tiene un pedazo de corazón. O sea, que lo que diga la familia Inglés, que se ha encargado de mierdar el caso, bueno, en este caso hay informes de servicios sociales donde está registrada las agresiones, la propia fractura, que es evidente, de Roberto Anglés en la nariz, que es más que evidente. Lo que sucede, el juicio con Nuria Pera es más evidente, y yo de hecho tengo la suerte de conocer a una persona de Catarroja que es proveedor mío, Ángel Micó, que era coetáneo coetáneo no, es que era vecino de los Anglés y sabe perfectamente cómo era Antonio Anglés. Entonces, en ese caso, creo, y no con esto le quiero dar credibilidad a la familia Anglés, que como tú bien dices, mienten más que habla, pero que el tío era un sádico y un sinvergüenza, una bellísima persona no era. Va a ser muy interesante cuando habléis con Oleaque. Y además, Oleaque quería conocer a Paco, por cierto. Porque todo el mundo quiere conocer a Paco y Javier Martínez también. Es que os va a dar muchísimos datos que ya digo. Además, hizo una investigación muy buena porque ya digo, corroboró. O sea, cada vez que afirmaba una cosa con respecto a Anglés, hablaban normalmente con entre 2 y 3 personas que le coincidían en ese dato. Aparte de que él personalmente los vio y convivió con ellos en el barrio. No era amigo, pero los veía y, de hecho, Anglés estaba todo el día en la piscina de Catarroja. O sea, la gente decía que si no sabía nadar. El tipo nadaba, pero súper bien, él y su cuadrilla. Tanto el día ahí en la piscina metidos. Y era un tío físicamente fibroso. Era flaco, pero era fibroso y físicamente estaba en forma. O sea, era un tío, vamos, perfectamente. Era un tipo duro. Porque además se fraguaban en ese ambiente de la marginalidad de esa época, que Paco conoció esa época, y eran tíos duros de la calle. Los de hoy en día son un poco blandengues al lado de los delincuentes comunes, que la gente dice delincuentes de 4 pelos, ¿no? Bueno, oye, habrá que ponerse en esa época, a atracar un banco y a pelearse con la policía y a no tenerle miedo. Hay que ponerse en aquella época cuando tenías que atravesar los callejones y te encontrabas los yonkis pinchándose en los portales, ¿sabes? Sí, eso era otra cosa. Bueno, la moqueta y la foto de tonos azules. Manu me pasó una fotografía de la exhumación de cuando rescataron los cadáveres. Vale, la primera de todas no la vamos a poner porque ya sabes que no me gusta poner detalles desagradables, no es necesario. Y en esa fotografía, que se supone que es la del inicio, digamos, de la exhumación de los cuerpos por parte de la Guardia Civil, aparecían unos tonos azules, ¿no? Y no se tenía muy claro de que si es que la moqueta era azul, que si no era azul, que si era marrón, que si era la moqueta o no. En principio, por lo que nosotros hemos visto hasta ahora a nivel fotográfico, el equipo, creemos que la mayoría de los tonos azules que se ven en esas fotografías es por la ropa vaquera que llevaban las víctimas, ¿vale? Todas las víctimas tenían pantalones, bueno, quiero recordar, tenían las 3 pantalones vaqueros y aparte 2 de ellas chaquetas vaqueras, menos una, que era la que Desiree no llevaba chaqueta vaquera. Desiree era como de plástico. Efectivamente, había una que era la única que no lo tenía, ¿vale? Lo que sí os puedo decir es que la moqueta, que yo creo que en breve la vamos a ver, aunque hemos pedido que se analice, pero tendremos ocasión de verla in situ, la moqueta no es de color azul, es de tonos marrones, pero según el grado de incidencia de la luz, el tipo de luz que se utilice, además a Manu le enseñamos un extracto del informe de Frontela, donde el propio Frontela dice que con determinadas luces la moqueta puede parecer azul, pero que no es azul, ¿vale? Aparte de eso, también hay unos trozos de madera que se ven en esa fotografía que tienen ángulos de 90 grados, y si veis el informe de la inspección ocular, se habla de que hay trozos de madera o cuadros que son fragmentos eso ya os lo digo yo, son fragmentos de las cajas de apicultura que estaban allí. Recordaréis también que había unos guantes que estaban manchados de pintura azul. Es decir, que las jaulas de apicultura, parte de ellas estaban pintadas de azul también. Y por eso esa visión engañosa de no, es que hay 2 moquetas, es que una es azul y otra es marrón. No. En el sumario A, en el sumario B y en los rollos de sala no hay ninguna moqueta que no sea la moqueta principal de la que siempre hemos discutido, que sea alfombra moqueta y que es de color marrón. Pero que sí, pero que esta discusión no la tenemos nosotros. Incluso el funerario
dice que es azul y que es del color Es la única persona del Ducado, y él tuvo la moqueta en las manos. O sea, yo comprendo que nosotros en fotografía, por la incidencia de la luz y tal, pueda confundirme, pero él la tuvo en las manos. Le preguntan por la moqueta 4 años después de haberla visto, un día que cualquiera sabe si esto es muy sencillo. Paco, el día del famoso funerario, de la conversación de Fernando con Carbonell, ¿estabas tú aquel día? ¿O ese día no estabas? Sí. Lo que pasa que, a ver, yo estaba, no me acuerdo, o sea, que fuimos a ver al funerario, no me acuerdo, pero digo, a ver, no digo no me acuerdo, o sea, no tengo yo ahora en mi mente si es una construcción mental mía de lo que me ha contado Fernando, lo que hemos hablado, o lo he podido vivir. Se ha ido Félix. Sí. Félix ha quitado la cámara. Ha quitado la cámara, Lo que pasa que buena parte de todo lo relacionado con las dudas sobre la moqueta o sea, fue motivado por nosotros. O sea, fuimos el grupo de Fernando García, Juan Ignacio Blanco y yo los que empezamos primero porque estábamos incurriendo en un error en relación con la alfombra, y el error principal es el que nos transmitió Fernando García a Juan Ignacio Blanco y a mí, en cuanto a que un teniente coronel de la Guardia Civil le había dicho que había destruido esa alfombra o moqueta. El teniente coronel declaró después en el juicio y negó haber tenido esta conversación con Fernando. Fernando decía que sí y lo sigue manteniendo. De hecho, se le puede ver en las imágenes del juicio, en el momento en que el teniente coronel responde que no ha tenido esa conversación, Fernando está haciendo gestos con la cabeza como diciendo, tío, me estás mintiendo. O sea, ya no voy a entrar en la cuestión de si le dijo o no le dijo, se lo dijo de una manera, se lo dijo de otra. Lo cierto es que nosotros extendimos la conspiración relacionada con la alfombra, primero de que la alfombra que habíamos visto, que estaba en el sumario, no era la que había visto el funerario, porque el funerario había dicho que era... Claro, Paco, pero no, céntrate. La pregunta no es esa. Sí, no, voy por las ramas, pero centrado. Me refiero a que el único que ve tonos azules, o sea, viendo todas las declaraciones y todas las preguntas y todas las referencias que hay en tema sumarial de la famosa moqueta, el único que ve tonos azules es el funerario. Que le parece azul. Que le parece, de hecho, dice. Entonces, claro, que señala una máquina de tabaco que hay en el lugar donde está produciendo la entrevista, y dice, mira, como azul ducado. Vale. Claro, lo que pasa que luego, ya lo habéis dicho antes, bien lo describe Frontela, que puede dar lugar a ciertas confusiones, o a que puede ser azul o medio azul. Es muy sencillo, Paco. Yo llevo una camisa azul y yo me la veo aquí negra. ¿Y no marrón? Aquí, en esta parte, se me ve negra y la camisa es azul. Pues ya podemos... Sí, pero el funerario estuvo metido en la fosa sacando 2 niñas. O sea, que estuvo ¿Y si fuese daltónico? No me enteraba. Paco. A ver, si fuese daltónico... O la propia luz de los patrones. Aquí la cuestión, pero da igual que sea azul o marrón. Una cosa que ha dicho Félix es muy clara. Él lo dice 4 años después. 4 años después te puedes acordar o no del color que era la moqueta. O sea, no nos vamos a creer que se acuerda de la moqueta y nos vamos a creer lo del sitio Play. Estamos ignorando 30 años después. ¿Se acuerdan de la cara ahora? No, pero sí, me parece bien. No, lo que pasa es que ya os comenté una cosa, Félix, disculpas. Y aquí lo interesante es que se están analizando esas evidencias, esas pruebas que están recogidas, que están guardadas en los depósitos judiciales o donde estuviera cada una, que vete a saber dónde está cada cosa, por cómo se hacían entonces las investigaciones, y el resto podemos... O sea, yo puedo decir que el otro funerario me dijo que era amarilla la alfombra y entonces ya tenemos 3. Pero Paco, tú estás hablando de lo que te dice a ti, pero es que yo quiero recordar, es que no tengo aquí ahora mismo la declaración del funerario, ¿vale? Pero es que quiero recordar que en el juicio él dice, a mí allí me parecía azul, pero no lo sé, algo así dice en el juicio, o sea, que puedo estar confundido, o estoy hablando de memoria, pero que creo que lo dice también en el juicio. Sí, tienes razón y termino, pero es que es muy parecida a la declaración de José Sala en relación con la mano. Yo vi un puño así grande como de hombre. Eso de la foto no, es lo que dice José Sala. Pero escucha, pero que esas son sus palabras textuales. O sea, un puño grande como de hombre, y a partir de ahí el cómo se elimina y nos quedamos con que el puño pero si yo estoy dando la razón a que probablemente la moqueta fuera la marrón, o sea que el azul es una apreciación suya luego y una construcción de su memoria. Como sabemos, la memoria es muy selectiva y 4 años después no ven lo mismo que viste en ese momento. Pero es a lo que voy. Si no nos creemos, el
el testimonio 4 años después del color de la moqueta, coño, no nos vayamos a creer que 30 años después el del Playmod vas a ver la cara que tenía Antonio Anglés. No me acuerdo yo la cara que tenía el panadero que me vendía el pan hace 5 años, me voy a acordar la cara de Antonio Anglés de hace 30, por favor. Bueno, nos creemos una cosa o nos creemos otra. Sí, muy bien. El funerario concretamente, cuando el letrado, don José María Allende, le enseña las fotografías, manifiesta que la moqueta era azul. Cuando le pregunta el fiscal, dice que recuerda que era azul, pero de tono más bien oscuro. Y cuando le preguntan a José Sala, concretamente, dice que no puede determinar el color de la alfombra que le apareció en la fosa y no recuerda si eran una o dos, que le parece recordar que la misma en sí tenía dibujos. Entonces, los propios testigos no lo tienen claro, los que estaban allí. Pero Manu, lo que pasa es que no recuerda si una o dos, que eso que ha colado ahí, abono perfecto para la teoría de la conspiración. Claro. Tendríamos que irnos a que tú lo que acabas de leer es la respuesta del testigo, pero no la pregunta del letrado. La pregunta del letrado puede perfectamente ser, había una o dos alfombras. ¿Cuántas vieron ustedes? Pues no recuerdo si una o dos. Bueno, chicos, de todas maneras, a ver, dos cuestiones. Primero, ya sabéis que los testigos... ¿Tienes anulado el micro, José? ¿Lo has anulado tú? Yo siempre apago el micro cuando estoy callado para que no se metan ruidos ni historias. ¿Cómo se nota que nos perdemos y bueno, y como ya os comenté, no quería que este directo se extendiera mucho para dejar a la gente con ganas para más y ya sabéis que no me quería extender más de una hora y llegamos un poco más. Vamos a dar 10 minutos para que la gente hable. Yo sé que me encanta, a todos nos gustaría que estar aquí 2 horas, pero bueno, hoy por las circunstancias que sean. Hemos empezado tarde, es que... Entonces, vamos a dejar... Que también os digo una cosa, que no pasa nada, que dentro de 10 minutos ya apago mi cámara, mi micro y si vosotros queréis seguir... Sí. No hay ningún problema. ¿Vale? Pero para darle un poco. Si alguien quiere preguntar algo específico de los ítems que hemos tratado, tenemos 10 minutos, ¿vale? Para comentarlo rápidamente, sin enrollarnos mucho. Así que, como veáis... Pero lo que pasa es que las preguntas las tienes que fijar tú, Félix. Yo voy mirando y vemos y tal. Sí, chicos, ya sabéis que ya sabemos que es cortito, pero es el primero y tenemos que ceñirnos a esto, ¿eh? Pero bueno. Vale, veo aquí felicidades. ¿Y por qué le va a cortar? Dicen, pues porque tengo mi vida y tengo cosas que hacer, Yolanda. Que yo he cantado de que sea más largo el próximo, pero este tiene que ser así. Bueno. Yo no te digo que sea azul, no te existía, ha salido a la luz, tenía nada ascendente. No, hombre, no. Venga, chicos, que podemos... Yo creo que de todas maneras ha sido muy interesante el debate, pero hay preguntitas que todavía podéis hacer, ¿eh? Sí, yo estoy viendo ahí, a ver... Bueno, yo mientras se van... Si veis alguno vosotros... Leyendo, estoy leyendo... Lo que he querido decir es eso, ¿no? Que los testimonios son testimonios y cuando se toman 4, 5, 10, 15 años después... Es lo que, y no solo el testimonio del funerario, el testimonio del Playmod, el testimonio de Yacer, el testimonio de la novia ostras, que lo recuerdo con el coche, coño, ahora no me sale el nombre. De Francisco José Herbás. Del Herbás, coño, que tienen 2 coches diferentes, un Orión, un Ronda, o sea, es que vemos lo subjetiva que es la memoria, ¿no? Por lo tanto, por las testificales, en el momento que pasan las cosas y después ya la mente es muy selectiva y será o será. Mira, ahí Dani te hace una pregunta directa a ti. Tenemos una pregunta. Félix, ¿cuántos agresores según los pelos hay a tu parecer? Vamos a ver. Yo, hasta que no tengamos el análisis de los 13 pelos que no se analizaron, de los 12 pelos que no se analizaron y el análisis completo. O sea, quiero decir, el descarte de las víctimas no me quiero pronunciar, ¿vale? Y habrá que ver qué pelos son, en qué ubicación y cuántos de cada perfil que se repita encontramos. A partir de ahí vemos. Lo que sí es cierto es que aparentemente, inicialmente, por lo menos sabemos que hay varias personalidades genéticas. Ahora ya luego discutiremos, cuando tengamos todos los análisis, si damos por hecho o no que pueden ser contaminación o no, ¿vale? Entonces no me quiero precipitar, Dani, me encantaría hacerlo, pero no puedo por ahora. Eso es lo que me gusta de ti, Félix. Monse, pueden responder ellos, pero yo creo que no había ningún plástico cubriendo a las niñas más allá de la moqueta, me parece. Sí, hay un plástico. Hay un plástico, pero no estaba en la fosa, estaba cerca de la fosa. Recubriendo a las niñas, no. Exacto. Bueno, aparece semienterrado. Sí, pero como no. tantos objetos. Sí, pero hablamos cubriendo a las niñas, yo creo que solamente la moqueta. Pero no estaba en la fosa exactamente, creo junto a la fosa. Sí, claro. Dice que lo mirarán esta mañana.
A ver. Luego también hay una serie de problemas entre la diligencia ocular que hace el propio juzgado y el que hace la Guardia Civil, que también da cabida a error, porque ni siquiera los objetos que narran son... Sí, pero Manu, en todos los sumarios, y yo creo que ya en alguna ocasión nos ha enseñado alguno, Paco ha visto varios, siempre suele ocurrir que hay discrepancias, porque son diligencias complementarias, no son diligencias excluyentes, ¿vale? Normalmente o la policía ve más objetos, que suele ser lo habitual, o el juez. ¿Vale? Están preguntando por los cráneos de las niñas, que dijiste que lo ibas a decir al final. Sí, ahora lo comento ya. Brevemente el de Borja. Dice que si lo que se ve encima de Toñi en la foto no era un plástico. Pues como ya os comenté, en principio creemos que no. No sabemos si es una nube de barro con la ropa de ella o si puede ser parte de la moqueta o no. Creemos que no, porque la moqueta se supone que estaba abajo, ¿vale? Entonces, esa fotografía es bastante difícil, ¿no? Y la moqueta concretamente está plegada así. O sea, hay parte de los... según la descripción que hay... Pero no perfectamente, claro, pero no perfectamente plegada. Claro. Vale. Y bueno, lo de los cráneos, si queréis, lo comento ya para terminar. Y nada, nosotros pedimos el análisis de los cráneos de las niñas porque no están identificadas genéticamente. Están identificadas por cuestiones antropométricas y por cuestiones de ropa. Pero eso a fecha de hoy sería un sistema de identificación secundario y no sería válido. Es válido en su época y judicialmente se supone que son ellas porque así lo pone un documento, y es respetable, por supuesto, seguramente son ellas, pero a nosotros nos gustaría que las cosas se hubiesen hecho bien o que se hicieran bien a fecha de hoy. Y eso es tan sencillo como coger los cráneos que están en el INT, no están perdidos, ¿vale? Y analizar, pues, un diente y saber, pues, este cráneo es de esta señora, este cráneo es de este, y ya está. Corroborar lo que ya suponemos. Porque el día de mañana el abogado de inglés, si apareciera inglés, que yo sé que todos lo dais por imposible, se puede atar ahí para decir, oiga, es que a mí no me ha identificado a las víctimas, realmente, aunque lo ponga una sentencia. Es así. Es pues, que chicos, hay muy poquitas pruebas que podrían llevar a inglés a la cárcel. O sea, yo creo que, claro, de hecho, solamente la testifica el de Ricard. Prácticamente ninguna. Dice, última pregunta ya. Una vez que se tengan los resultados del ADN de los pelos, ¿y cómo y con quién se podrían cotejar? Gracias. Pues se van a cotejar con las bases de datos de delincuentes, aquellos que se puedan. El ADN nuclear, el mitocondrial no hay base de datos del mitocondrial, ¿vale? Y con los sospechosos que ya en su momento estuvieron investigados, que hay varios, no solo Anglés y Ricard. Se va a cotejar con todos esos. ¿Vale? Pues chicos, yo creo que ya... Sé que el de hoy ha sido corto, pero bueno, así dejamos a la gente con más ganas para el próximo, que podemos extendernos 2 horas y pico por ahí. Y daros las gracias por haberos prestado a esto. Este directo también va a estar disponible en los canales de los compañeros. Se pasará la grabación, si es posible. Y todos podremos, entre comillas, disfrutar de él en diferentes plataformas. Dar las gracias a Paco por habernos acompañado, que siempre es interesante tener una persona que estuvo allí y que vivió todo aquello. Y bueno, y a Manu y a José por su paciencia con mi falta de conocimientos en YouTube. Gracias a ti por invitarme, lo primero. Y nada, paciencia, bueno, ya de poquito a poco se aprende, no nadie nace sabiendo. Perfecto. Gracias chicos, a todos por la... Pues venga, buenas noches y a cuidarse. Gracias, un placer. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.